Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 13 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado estuvimos viendo algunas de las herramientas de análisis. Hemos visto envolventes, LFO, toda la anatomía del sonido. Ahora es momento de comenzar a ver algunos de los efectos que podemos utilizar para procesar el sonido. Vamos a comenzar con aquellos que nos van a o que se crean con una sola idea en mente, y esta es de crear copias para poder combinarlas con la señal original y conseguir cosas nuevas y mucho más complejas. El primero y uno de los más utilizados es el delay. En este caso, bueno, FL Studio tiene este delay, pero no importa el delay que ustedes estén usando, normalmente el delay tiene algunos controles básicos. Este es el sonido con el que vamos a trabajar. Ya lo estuvimos analizando. Aquí está su amplitud, su estéreo, su forma de onda y su contenido de frecuencias. Activamos el delay. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos escuchando el mismo sonido, pero repetido varias veces después del tiempo. Normalmente el delay lo que va a tener es un control de volumen y de panorama de lo que se va a estar procesando en el delay. Después vamos a seleccionar algunos diferentes tipos de delay, es decir, cómo queremos que se esté repitiendo el sonido original. Si queremos que esté del mismo lado, si queremos que esté invertido o si queremos que esté en efecto de ping pong. También podemos seleccionar el volumen del eco, ¿no? Para que sea un eco que está durando de forma indefinida o que solamente suene el primer eco. También normalmente se puede aplicar un filtro. Y sobre todo lo más importante es cuál va a ser la distancia que hay entre cada uno de los ecos. Podemos seleccionar que sea más tardado o que sea inmediato. Normalmente el tempo se puede ajustar de acuerdo al tempo de su canción o se puede afinar también como un tempo real, es decir, en milisegundos, para poder comenzar a ver un poco más el campo estéreo. Y lo podemos empezar a visualizar aquí, cómo está cambiando. Podemos notar que hay cambios en el estéreo, hay cambios también en su forma de onda. Y también en el volumen. Y bueno, con el RAI es la señal original. O si queremos solamente escuchar la señal procesada, es decir, el dry es la señal original y si lo bajamos nos quedaríamos solamente con el wet, es decir, la señal procesada. Ok, entonces esto es básicamente un delay. Hay muchos tipos, pero estos son los controles más básicos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son los efectos de coro. Los efectos de coro lo que van a hacer es también crear una copia del sonido, pero esta vez la separación entre los ecos no es tan grande, de hecho es mucho más corta. Y además de todo, no solamente está creando una copia como lo hacía con el delay, sino que son varias copias y estas copias están separadas entre sí por diferentes tiempos. Lo que nos va a dar lo que dice el nombre del efecto, un coro, es decir, como si varias voces estuvieran interpretando el mismo sonido. Normalmente los efectos de coro nos permiten manipular cuál va a ser la distancia mínima entre cada una de las voces. Y también vamos a poder modular o seleccionar aquí cuál va a ser el movimiento que va a estar. Por ejemplo, si vamos a decir, por solo poner un número, que las voces estuvieran separadas por un segundo, con la modulación vamos a hacer que ese segundo esté variando más o menos un 10%. Lo que nos va a dar cierto movimiento. Si el dep estuviera en 0, no existe tiempo, es decir, no existe variación en la separación. Podemos ver que la forma de onda se mantiene estática. También aquí el contenido de frecuencias y así pasa cuando modulamos esa distancia. Aparecen cambios en la forma de onda. Pueden también incluso aparecer cambios en la imagen estéreo. Y también un poco en el contenido de frecuencias, pero muy poco.
Es bastante discreto lo que pasa. Y bueno, pueden normalmente también seleccionar esta misma variación que tanto va a estar también oscilando. Si se dan cuenta, aquí dice LFO, es decir, un oscilador de baja frecuencia. Esos son los controles típicos de un efecto de coro. Vamos a ver el que sigue. El que sigue es un flanger. El flanger, de nueva cuenta, vuelve a ser una copia de este sonido, pero los tiempos, además de estar variando los ecos, ¿no? En cuanto al tiempo, también varía un poquito en cuanto al tono. Y lo podemos ver ya de una manera más clara. Normalmente igual vamos a poder seleccionar un tiempo de retraso entre las señales o entre las copias y cuánto va a estar variando esa distancia entre las copias. Por ejemplo, ahí estamos escuchando prácticamente el sonido estático. Ahí separamos la distancia entre las copias. Luego la modulación de la distancia entre las copias. Aquí podemos ver que va y viene. Y el pitch hace también ligeramente lo mismo. Y podemos seleccionar a qué velocidad. Por ejemplo, aquí nuestra oscilación ya es de 5 ciclos por un segundo. Y ya lo podemos escuchar y ver. Aquí una de las grandes diferencias con el coro es que la señal que estamos obteniendo con su retraso y con todas esas copias normalmente también se puede volver a incluir dentro del efecto. Lo que se le conoce normalmente como feedback. Podemos cambiar un poco de la fase de las copias, qué cantidad se va a estar retroalimentando. Y bueno, el efecto es todavía mucho más notorio que con el chorus. Y después vamos a llegar al phaser. El phaser, además de hacer lo que hace el flanger, también aplica un tipo de filtro especial. Voy a poner el efecto de phaser normal. Y vean cómo está variando aquí dentro del contenido de frecuencias. Ya hay modificación del campo estéreo, de la forma de onda y también del contenido de frecuencias. Y podemos ver estas líneas como que van subiendo. Ya aprendimos de la herramienta de análisis del video anterior que cuando vemos algo como esto es porque la frecuencia va subiendo o va bajando. Y en este caso, como va cambiando la intensidad del color, significa que también está modificando la amplitud. Esto, para tratar de ejemplificarlo, es como si tuviéramos un filtro más o menos de este tipo, quitando ciertas frecuencias y vamos a suponer que aquí también estuviera aumentando las frecuencias intermedias y que a su vez se estuvieran moviendo, algo como esto. A un filtro de este tipo, que tiene una combinación de varios, que en este caso son banda rechazada, y además tendría que haber por aquí unas cuantas campanas, pero me quedé sin bandas. Esto es a lo que se le llama como un filtro de peine. Esto es un filtro especial porque es una combinación de varios filtros que ya habíamos visto en episodios anteriores. Son una combinación de varios filtros de banda rechazada. Y se le dice peine porque, pues bueno, se parece a un peine para cepillarse el cabello. Así que más o menos eso es lo que hace el phaser. Y le da bastante movimiento. Se pueden combinar cualquiera de estos efectos. Incluso podemos escuchar... Vamos a ver ahí. Y podemos darnos cuenta que ya con estos efectos que están basados todos en un concepto básico, que es decir, tomar tu sonido, copiarlo y alterar sus propiedades que ya vimos en anatomía del sonido, pues bueno, podemos obtener cosas mucho más complejas. Y así es como de un sonido muy sencillo como este, que tenía un contenido de frecuencias muy bien definido, que tenía una forma de onda estática, que tenía una amplitud también que no se mueve y un campo estéreo fijo, podemos obtener algo como esto.
Así que espero que con este video les haya quedado un poco más claro qué es lo que hace cada uno de estos efectos, pero sobre todo poder expandir su panorama, que se den cuenta que ya con efectos que están basándose en cosas tan sencillas como ya vimos en Anatomía del Sonido, cuando lo comenzamos a implementar y a combinar y hacemos diferentes órdenes y estamos manipulando todo esto, el sonido se vuelve cada vez más rico, más complejo y más expresivo. De nueva cuenta, así y así. Por lo tanto, se les va a quedar de tarea que ustedes en su propia estación de trabajo, en su propio DAW, busquen cuáles son los efectos que corresponden a esto, al delay, al coro, al flanger y al phaser. Si se dan cuenta, como que fuimos escalando de lo más sencillo a lo más complejo, para que vayan descubriendo cuáles son algunos de los controles que manipulan cierta cosa, y si tienen herramientas de análisis, mejor aún, para que puedan ir relacionando visualmente cómo se ve y cómo se escucha cada uno de los cambios que ustedes están haciendo. Todos estos episodios, desde que les dejé la tarea de los filtros, los anteriores también con las herramientas de análisis y ahora esto, pues los va a ayudar a ir entrenando, a poder ir imaginando cómo obtener ciertos sonidos simplemente con escucharlos. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.